Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No sé dónde estás hoy, pero siempre lo digo y es que es verdad que me alegra profundamente que hayas venido. Sé que te cuesta creerlo y que piensas que no sé, que te pusiste los auriculares o ese altavoz y escuchas esta conversación, este viaje por vivir a lo ancho y te da la sensación de que estás sumándote a algo y que no me he dado cuenta de que has venido, y créeme que sí que me doy cuenta de que has venido. De hecho, si no fuera porque vienes, nada de esto tendría sentido. Hoy quiero decirte, quiero proponerte, quiero, no sé, trasladarte la idea de que te des cuenta de lo importante que es cuidar las palabras que decimos. Y qué poca atención prestamos a hacerlo positivamente. Empleamos las palabras sin cuidado, sin darnos cuenta de que cada vez que decimos algo, estamos dando a nuestro cerebro unas instrucciones que siempre va a cumplir. Es curioso porque deseamos cosas, emociones, sensaciones, experiencias, vivencias, pero hablamos de lo que no queremos. Buscamos la felicidad y la alegría, pero hablamos de problemas, miedos y de todo lo que no deseamos. Y lo hacemos de forma, no sé si decir automática, pero sí automática, sin pensar en la trascendencia de nuestras palabras. Hablamos en negativo porque ya hemos asumido ese hábito, porque la influencia de esta sociedad que fomenta tantísimos miedos y angustias nos ha atrapado. Date cuenta que, sin ir más lejos hoy, ¿no? Esos medios de comunicación grises o amarillos, esos informativos que solo trasladan noticias, problemas, desgracias, esas redes sociales cargadas de tantas críticas, de tantas envidias. Todo eso está ahí. Ese es nuestro mundo, el tuyo y el mío, en el que vivimos y el que está condicionando nuestro estado de ánimo, quizá hacia la ansiedad, seguro que hacia los miedos y las angustias. Esta es la sociedad, yo muchas veces le llamo un matrix tóxico, ¿no? En la que sin haberlo elegido ni deseado, probablemente sin haber sido conscientes, estamos metidos de lleno. Hoy te pido que te des cuenta de ello. Probablemente no hayas decidido voluntaria y conscientemente hablar en negativo, pero tu cerebro, que no diferencia entre verdad y mentira, no para de recibir órdenes y estímulos de que lo que no deseas para ti es lo que le estás diciendo. Y lo obligas a estar en tensión permanentemente y vas llenando tu vida de agobios innecesarios. Cuando te des cuenta, quizás sea el primer paso y quizá pueda ser ahora, verás que de nuevo todo depende de ti. Sé positivo en tus palabras, pruébalo. Agradece en lugar de quejarte. Sé cariñoso en lo que dices a los demás y especialmente en lo que te dices a ti mismo. No huyas de tus experiencias negativas, no hace falta huir de ellas, simplemente comienza a complementarlas, comienza a reducirlas, empleando otras positivas. No sé si alguna vez te has dado cuenta de que en este instante estás vivo y probablemente totalmente sano, de que hoy es un día que te despertaste y está todo ahí puesto para ti sin que hayas tenido que hacer nada a primera hora de la mañana, de que tienes muchísimas más cosas buenas que malas, aunque las olvides. Argumentos no te sobran. Decide comenzar a hablar en positivo, especialmente contigo mismo. Es sencillo. Solo requiere de tu voluntad para doblegar el hábito negativo que llevas arrastrando tanto tiempo. Hoy te doy una sugerencia y es que cuando alguien te pregunte qué tal estás, simplemente le digas que muy bien. Y la vida de vez en cuando, nos hace mirarnos y cuestionar qué es lo que está pasando. Y acudimos a aquellos que saben, acudimos a la ciencia, acudimos cada vez más a la tecnología, acudimos a lo que durante mucho tiempo decían la ilustración, los sabios, ¿no? Para comprender en dónde estamos y qué estamos haciendo. Para mí, hoy es un regalo que haya venido a dar un paseíto por este mundo de vivir a lo ancho de las ideas, una persona que es científico y a la vez divulga y escribe, que no es lo frecuente, que es catedrático, pero a la vez se aviene a explicar y no solo a hacer dogma, que es buena gente y habla de la vida saludable y habla de la alimentación y habla de la medicina, pero también habla de qué es posible o cómo es posible fabricar la lluvia. José Miguel Mulet, bienvenido. Bien hallado, Juanjo. Oye, que gracias por venir. A ti por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien.
A mí me encanta venir a la SER. Yo estuve colaborando aquí 2 años y es un poco como volver a un sitio muy frecuente y familiar. ¿Qué es ser científico? Ay, vivir en la precariedad, trabajar muchas horas, cobrar muy poco, pero tiene la parte maravillosa de que es uno de los pocos trabajos que te ofrece que cada día es diferente. Cada día hay una nueva pregunta, cada día hay un nuevo reto, cada día hay un nuevo proyecto y cada día es una aventura. Pues yo te voy a proponer la aventura de hoy, que es salir a pasear, no sé, ¿qué lugar de costa, qué lugar de playa, qué lugar de mar es el que te apetece que vayamos? Yo es que tengo el corazón dividido entre muchos mares. Bueno. Te explico. Yo nací en una ciudad de mar, que es Denia, que todo Madrid conoce, creo yo, y ahí está la maravillosa playa de las Rotas donde yo me perdería. Pero luego me fui a estudiar a Valencia y Valencia tiene la playa La Malvarrosa, que a pesar de que los valencianos no la disfrutemos como merecería, es un paseo maravilloso también. Te coges la Malvarrosa, vas a la Patacona, pasas a Alboraya y vas hasta Porsa Playa, y es algo que los valencianos deberíamos descubrir, pero yo por suerte ya lo he hecho. Y luego cuando me puedo escapar, yo tenía una abuela gallega y tengo unos grandes amigos en Camariñas. Y entonces la playa de Reira en Camariñas y toda la ruta de los faros en la Costa da Morte, allí me puedes encontrar siempre que me han dejado escaparme del laboratorio. Pues hoy te pido que te escapes a esa Costa da Morte porque si es donde tú te escapas, yo me quiero escapar contigo en este paseo de las ideas y de la vida vivida. Pero hay que decirlo bajito porque todavía no está muy masificado. Por eso. Lo diremos con voz baja. No, solamente para los que se escapan. Vale. Los que vayan a disfrutar, no, solamente los que se escapan, ¿te parece? Me parece. Oye, la ciencia lo explica todo, José Miguel. Si la ciencia lo explicara todo, los científicos estaríamos en paro. Esto es una cosa que los filósofos han preguntado muchas veces. ¿Llegará un momento en que podamos explicarlo todo? Yo creo que no. Yo creo que no, porque a cada cosa que descubrimos nos salen 1000 preguntas más. Durante un tiempo se pensó que el átomo era lo más pequeño que había. Hoy sabemos que el átomo es mucho más complicado y hay partículas subatómicas. En biología, que es el campo que más estudio yo, bueno, pues estamos a años luz de saber tanto como sabemos de física o de matemáticas. O sea que nos queda todavía bastante tiempo para entretenernos. ¿Y es bueno saber tanto? Es útil porque nos puede ayudar. Piensa que si hoy vivimos más años, si hoy hay mucha más gente comiendo, si hoy enfermedades que antes eran incurables ahora son enfermedades triviales, es gracias a la ciencia. Por lo tanto, yo creo que el conocimiento siempre es bueno. Y sobre todo, si nos hace la vida más cómoda, bienvenido sea. Lo que no se puede explicar o lo que no se puede analizar con el método científico, ¿no?, tradicional, ¿no? Cada uno luego lo irá customizando a su ámbito de conocimiento. Y si es consciente de que existe, ¿qué emoción genera en vosotros? A ver, el método científico no es un dogma, no es como una especie de corsé. Es algo que te permite contestar preguntas, es algo que te permite analizar la realidad. Pero obviamente yo cuando me emociono, no sé, viendo una película que me gusta mucho o oyendo algo de música, yo no estoy pensando en el método científico. Eso obviamente son emociones, son sentimientos, que cada uno las disfruta como quiera, que posiblemente esas emociones y esos sentimientos se puedan explicar por neurotransmisores y por endorfinas, seguro, pero no es lo que me importa en ese momento me importa solamente disfrutarlas. Claro, a mí me surge 1000 millones de cuestiones, ¿no? Porque al final, cuando existe la oportunidad de hablar con alguien que habéis dedicado tantísimo tiempo a adquirir conocimiento, y sobre todo lo explica tan bien, pues me genera un desafío. Así que voy a plantearte en este paseíto, no sé, algunas reflexiones. Si alguna te parece tonta o estúpida, directamente me atajas, ¿no? Que no haya problema ninguno, ¿no? Pero bueno, una, por ejemplo, que me tiene últimamente, no sé, como muy tal, ¿no? Es todos somos uno, ¿no? Todos estamos hechos de lo mismo. A ver, todos venimos de un antepasado común.
Es decir, en algún momento la vida en la Tierra, y estoy hablando de hace muchos millones de años, la vida en la Tierra era una única célula. Una única célula que ya tenía membranas, que ya tenía ADN, que ya tenía proteínas y que eran muy parecidos a los que tenemos tú y yo ahora mismo, a los que tiene cualquier planta o a los que tiene cualquier bacteria. Y en cualquier caso, lo que sí que parece innegable es que todos estamos hechos de lo mismo, en diferentes proporciones, no sé si se dirá así, pero estamos hechos de lo mismo. A nivel bioquímico, todos somos muy parecidos y eso nos permite cosas, por ejemplo, como la ingeniería genética, poner un gen de un organismo en otro y que siga funcionando y nos viene muy bien, pues por ejemplo, para producir vacunas, que se pueden producir en bacterias y es mucho más fácil que producirlas en animales o en humanos. Por lo tanto, si vamos al nivel profundo de la célula, todos los organismos funcionan, decir igual me da un poco de miedo, pero muy parecido, seguro. ¿Y por qué somos tan distintos? ¿Por qué somos tan distintos? Porque, claro, esto es como una vía original que de repente por la evolución explota y van surgiendo diferentes ramas, diferentes bifurcaciones, diferentes trifurcaciones, cada una va encontrando su camino, cada una va encontrando su nicho y al final cada uno se adapta a su nivel de vida. Y tenemos osos polares que son blancos para camuflarse en la nieve, tenemos bacterias que son capaces de vivir a temperaturas de 90 o 100 grados o dentro de un reactor nuclear y tenemos hombres que no son ni los más fuertes, no son ni los más veloces, pero son los que han desarrollado una tecnología. Es curioso, ¿no? Es adaptación biológica, que es maravillosa también de estudiar. Sobre todo es maravilloso porque hay tantas cosas que no entendemos. Que Yo como todas. pregunta... Yo ya te adelanto que todas, pero por ejemplo, una planta tiene una composición subatómica similar a la tuya o la mía, Sí. o otras proporciones. ¿Qué sentido tiene que siendo lo mismo seamos tan distintos? Pues digamos que... ¿A quién pone orden ahí? Porque yo mira, hay un biólogo que se llama Richard Dawkins que dijo que quizás estábamos estudiando muy mal la biología, porque pensamos que la biología va de individuos y la biología va del ADN. Y él decía, es la famosa teoría del gen egoísta, y él decía que una planta y un mono es una forma de conservar el ADN arriba de un árbol y una planta es una forma de conservar el ADN en el árbol. Es decir, que es el ADN el que intenta pervivir y que los organismos no son más que diferentes formas de guardar ese ADN en diferentes ambientes. De forma que si algún ambiente se extingue, como esto ha pasado a lo largo de la evolución, ten en cuenta que toda la biodiversidad actual representa menos del 2% de toda la que ha existido en la historia de la Tierra. Es decir, prácticamente todo se ha extinguido. Lo que queda es lo poco que vemos ahora. Entonces, una planta es una serie de organismos que utilizaron una estrategia que es muy diferente a la que utilizaron los animales. Los animales utilizaron una estrategia que yo, que soy investigador en plantas, me parece que es muy sencilla y muy tonta. Los animales tenemos un cerebro que es una especie de call center o centralita telefónica, que de repente integra. Por ejemplo, hay una vaca que de repente integra que hace calor. Pues tiene un sistema muscular y se va a un sitio de sombra. De repente integra que tiene sed, busca agua. O de repente integra que tiene un insecto molestándole, mueve el rabo. Pero al final todo depende de un cerebro y de un músculo. En cambio, las plantas son mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque están quietas. No pueden moverse. Pero han vivido millones de años más que nosotros, son mucho más biodiversas que nosotros, han colonizado muchos más ecosistemas con unas estrategias mucho más brillantes y mucho más complejas, sintetizando productos químicos, regulando los genes de una forma que nos está costando mucho aprender cómo se hace. Entonces, cuando dicen los humanos somos inteligentes, de acuerdo, pero quizás no nos adaptemos al medio tan bien como una planta. ¿Te imaginas que todo fuera, lo habrás pensado, supongo, ¿no? Que todo fuera solamente una cosa? Sería muy aburrido y se habría extinguido. Y te digo por qué. Una de las ventajas de la biodiversidad es que si algo nos adapta,
siempre hay una competencia que ocupa su lugar. Ujú. De hecho, cuando en un ecosistema abunda una especie, lo más probable es que ese ecosistema desaparezca porque cualquier enfermedad, cualquier cambio de temperatura que afecte a la especie mayoritaria, todo cae en picado. Por lo tanto, una de las maravillas de la biología es la biodiversidad, que todos seamos tan diferentes, que haya tantos tipos de animales, de plantas, de bacterias, de hongos. Em, el ser humano, no sé, quizás sea único por su capacidad intelectual, ¿no? Por su capacidad de pensar, de procesar, de fabricar, de cambiar entornos. Una muy buena pregunta. ¿Por qué es único el ser humano? Sí, tenemos una tecnología que los animales no tienen, pero bueno, de repente sabes que hay animales que utilizan herramientas, hay animales que tienen lenguaje. Hace poco supimos que hay animales que utilizan plantas medicinales para curarse heridas. Posiblemente yo me inclino a pensar que el ser humano es lo que es y es único porque es el único que cocina. Que cocina. O es el único que se come lo que otros cocinan, También. ¿no? Sí, pero el ser humano tiene una capacidad de cocinar que todavía no la hemos encontrado en ningún animal. Oye, a nivel de biodiversidad, el ser humano se va renovando a lo largo de su vida, y dicen que cada X años, desconozco cuál es la cifra, el cuerpo es íntegramente nuevo respecto al anterior, ¿no? Es decir, se fueron sustituyendo células, tejidos, etcétera, y es nuevo. ¿Es así? Bueno, en cierta manera, eso es un poco la paradoja en filosofía del barco de Teseo, ¿no? Que si tú tienes un barco, lo vas cambiando todas las piezas y al final no tienes ninguna pieza del barco original, sigue siendo el barco de Teseo o no. Eso es una teoría que se dice, no es así del todo. Por ejemplo, las neuronas pueden vivir muchísimos años y se renuevan muy mal. De hecho, antes pensábamos que no se renovaban. Sí que es verdad que cada célula tiene una vida determinada. Los glóbulos rojos, pues creo que son 30 o 40 días. Las células de la piel se van renovando, pero eso no quiere decir que cada vez seamos nuevos. Si eso fuera verdad, no envejeceríamos. Esa es la pregunta. El problema es que envejecemos, con lo cual, digamos que vamos cambiando células, pero vamos acumulando, nos vamos oxidando todo aquello que nos hace que cada vez seamos un poco menos jóvenes. Y en la parte no tangible, ¿hay algo más de células, átomos, subátomos, etcétera, ADN en el ser humano? Hablabas antes de la música, de las emociones. Energía. Obviamente somos un flujo de energía, pero no estoy hablando de energía espiritual o mística, sino de una energía que se puede medir. ¿Hay algo más? No lo sé. No es una cuestión que me preocupe mucho. Yo sé que hay gente que necesita pensar que hay algo más en la vida, que no puede ser todo materia y energía. Yo personalmente no necesito pensarlo porque me parece tan apasionante la materia y la energía que no necesito nada más que me lo explique. Pero si alguien necesita algo más y hace que su vida sea más fácil y más llevadera, me parece perfecto. ¿Y cuando te mueres, qué pasa? Cuando te mueres, ¿qué pasa? Pues yo personalmente creo que te desconectas y ya está. Y no hace falta más, creo yo. Por eso hay que valorar tanto la vida y apreciarla tanto y disfrutarla y exprimirla. Yo no creo que haya algo más. Entiendo que eso es una perspectiva que a mucha gente le puede parecer terrible, que le puede parecer horrible y que le consuela pensar que hay algo más. Me parece perfecto. No sé cuál de los dos tendrá razón. En algún momento, si la otra persona que piensa que hay algo más tiene razón, pues él se dará cuenta. Si el que tengo razón soy yo, nos quedaremos los dos con la duda. No, hay gente, de hecho, en estos paseitos estamos hablando con personas que tenéis un conocimiento, un talento, una experiencia, etcétera, y el doctor Sanz Segarra, sabes que ha dedicado tiempo a hablar de las experiencias próximas a la muerte y efectivamente da la sensación de que no te mueres del todo, ¿no? Claro, pero es que con una experiencia próxima a la muerte el problema que tienes es que no estás muerto. El problema que tienes es que normalmente es que tu cerebro tiene poco oxígeno y cuando tu cerebro tiene poco oxígeno la percepción se distorsiona. De la misma forma que cuando consumes determinadas sustancias tu percepción también se distorsiona y puedes llegar a sentir incluso que estás fuera del cuerpo.
Pero eso no quiere decir ni que estés fuera del cuerpo, ni quiere decir que cuando estás cerca de la muerte estés muerto. El problema es que la muerte, por definición, es irreversible. Con lo cual, no tenemos herramientas ni mecanismos para saber qué hay más allá. O sea, que otra vez... Y esto va a quedar siendo una incógnita que cada uno puede encontrar la contestación que más le conforte. O sea, que otra vez vuelve a ser lo de que cuando la ciencia no puede verificar, mejor para qué vamos a perder tiempo ahí. No, a ver, hay gente que está estudiando la neurología en situaciones cercanas a la muerte. La bioquímica de la muerte, por ejemplo, está muy estudiada para ciencia forense, por ejemplo, que nos interesa mucho. Y es un campo de estudio muy interesante, todo lo que pasa alrededor de la muerte. El problema es que hoy, a día de hoy, no tenemos nada que nos permita ir más allá. Uh-huh. Oye, ¿y las emociones, el resto de seres vivos en este planeta también las tienen? ¿O las somatizan de otra manera? ¿O las experimentan de maneras diferentes? ¿O solamente son de aquellos animales aparentemente más evolucionados? Yo creo que todo el mundo tiene ciertas emociones. Yo personalmente pienso que las emociones son diferentes estrategias de supervivencia que nos hacen sentir cosas positivas o cosas negativas, y eso nos ayuda a llevar la vida. Nosotros, como tenemos una cultura, esas sensaciones son mucho más elaboradas, mucho más detalladas, y como hemos desarrollado un arte y una literatura, digamos que hemos podido construir a partir de esas emociones. Pero yo creo que cualquier organismo tiene algo que podríamos identificar como una emoción. Por ejemplo, las bacterias tienen movimientos hacia fuentes de nutrición, y movimientos positivos y movimientos negativos. Hay productos químicos que hacen que se muevan en otra dirección. La bacteria tiene que detectar que hay un compuesto químico, tiene que detectar que eso no es bueno, y de repente empieza a mover los flagelos en una dirección o en otra. ¿Eso no podrías decir que es una emoción? No lo sé. Porque es una cosa que o te gusta o te disgusta. No lo sé. No sé si eso tiene que ver con la emoción o con la supervivencia, ¿no? Bueno, pero es que... Quiero decir que al final los ratones también, ¿no? Efectivamente les guías por un camino y al final hay un calambrazo, pues por ahí no vuelven, ¿no? Sí, pero eso es una emoción. ¿Y el amor no te ayuda a sobrevivir? ¿Las plantas tienen amor? ¿Las plantas tienen amor? O sea, cuando sí. a una planta yo le hablo y le dedico tiempo y la acaricio y estoy pendiente de ella, ¿sabes? ¿Lo percibe? No, y te digo por qué. Porque es que me estás pinchando todos los globos del mundo, oye. No, o sea, yo no. venía aquí con una intención de hablar las plantas. Las plantas tienen emociones, las plantas tienen amor. Pero el problema es que las plantas no hablan tu idioma. Y una emoción para una planta no es lo mismo que tú. Si tú hablas una planta, no te va a entender. Pero si además de hablarla, la cuidas, la riegas cuando toca y tal, pues la planta va a estar preciosa. Y si a ti te gusta hablarle, perfecto. Pero en cambio una planta tiene una emoción y sabe que cuando tú le rompes una hoja, lo está pasando mal, le duele, y además segrega unas sustancias que avisan a las otras plantas de decir, cuidado que aquí hay alguien que nos quiere mal. Esto explícame. Activad el mecanismo de defensa. Eso me encanta. ¿Cómo funciona eso? Las plantas tienen lo que se llama la respuesta sistémica. Es decir, tú imagínate un árbol, una planta muy grande, tú cortas una hoja y las plantas empiezan a segregar hormonas. Además, una es el ácido salicílico, que es de donde se saca la aspirina, para avisar al resto de la planta que, ojo, que aquí hay alguien que o nos está comiendo, nos está rompiendo ramas o tal, preparaos y activad el mecanismo de defensa. Y así la planta avisa. A veces tienen otros compuestos que lo que hacen es avisar a otras plantas. Con lo cual, plantas que en principio nadie les ha atacado, ya están preparadas para que les ataquen, ya saben defenderse. Decían que los árboles por debajo de la tierra están interconectados. Muchos sí. Y además tienen uniones simbióticas con microorganismos. Explícame eso, por Dios. Pues hay microorganismos como micorrizas o bacterias que lo que hacen es vivir dentro de las raíces de las plantas. No encima, dentro, como si fueran inquilinos. ¿Qué pasa? Pues hombre, las plantas sabes que necesitan alimentarse y todo esto. Y uno de los problemas que tienen es el fosfato, que el fosfato está en el suelo pero es poco soluble. Pues estas bacterias son muy buenas, los hongos son muy buenos en solubilizar el fosfato, y hay bacterias que son muy buenas en encontrar nitrógeno atmosférico, en fijarlo. Y se lo pasan a la planta.
¿Qué pasa? Que la planta hace la fotosíntesis y produce azúcar, y la planta le da azúcar a la bacteria y al hongo. Entonces, digamos que están cambiando carbono por nitrógeno y por fósforo. Eso es una comunidad maravillosa, y de hecho dicen que debajo del suelo hay un universo. Esa ya me has dejado muerto. Sí, es... ¿Cómo es eso? Pues muy fácil. Si tú ves todas las relaciones que hay entre las raíces, entre las bacterias y los hongos, vamos, ríete tú de Internet. Por ahí circulan flujos de información, flujos de energía, flujos de materia, flujos de alimento. Digamos que sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿están las plantas interconectadas? Sí. ¿Quién se ha inventado todo esto? ¿La naturaleza? ¿Existe Dios? Yo creo que si existe Dios es un poco chapucero. Y te explico por qué. La biología se le da fatal. Y te digo, haber diseñado un organismo como el ser humano que tiene el conducto de alimentación en el mismo sitio que el conducto de respiración, con lo cual si te atragantas te mueres. ¿No podías haber hecho 2 conductos independientes y así podías respirar sin atragantarte? Hubiera sido muy fácil. 2 tubos con 2 salidas diferentes, una boca en cada mejilla y ya está. No se atraganta ningún niño ni ningún mayor. Bueno, pero la estética de los que no se atragantan sería terrible, ¿eh? Es acostumbrarse, No. Y viendo lo que hace la gente con los piercings y tal y cual, pues hombre, no sé qué sería peor. Eso es verdad. Eso es verdad. Tenemos muchos ejemplos de diseños muy chapuceros. Bueno, el hecho de que nosotros estamos diseñados para ir a 4 patas, pero empezamos a andar a 2 patas, pues eso nos crea básicamente dolor de espalda y lumbalgia, que ningún animal tiene, pero nosotros tenemos porque la parte baja de la espalda tiene que aguantar mucho más peso que si andáramos a 4 patas. Nos podría haber diseñado algo un poco mejor, que nos hubiera aguantado, hubiera distribuido mejor el peso. Obviamente, todo esto, si hay alguien diseñando, nos explica. Pero si entiendes cómo funciona la evolución y cómo va poniendo parches y cómo va haciendo errores y cómo va corrigiendo esos errores, dices, es que aquí no puede haber un diseño. Esto es un poco ir tirando, como si vas poniendo un parche encima de otro parche. Somos cerca de 8.000 millones de personas en el mundo ahora mismo, ¿no? Y subiendo. Y no solo subiendo, sino que es un logro increíble alargar la longevidad. Consecuentemente, ya no solo es que subamos, sino que fallecen menos. ¿El planeta Tierra está preparado para esto? Buena pregunta. Gracias, hombre. Buena pregunta. Por fin. Buena pregunta que tengo que pensármela. El planeta Tierra... Yo creo que no, pero le da un poco igual. ¿Sabes por qué? Porque el planeta Tierra es mucho más viejo que nosotros. El planeta Tierra ha sufrido a lo largo de toda su historia, que es muchísimo más larga que la nuestra, épocas glaciales, épocas con volcanes, épocas en que la atmósfera estaba hecha de azufre y anhídrido carbónico, que no había oxígeno. Ha sufrido épocas donde prácticamente no había suelo firme, que todo era lava. Y de repente ha aparecido la vida. La vida ha ido medrando, ha aparecido la especie humana hace 2 días. En la historia del planeta, la especie humana es como un suspirillo, el tiempo que lleva en la Tierra. Y quizás en algún momento la especie humana desaparezca, pero el planeta va a seguir, con o sin nosotros. ¿Y el planeta pudiera defenderse como concepto vivo de una sobrepoblación de seres humanos? No creo, porque si hubiera querido defenderse, yo creo que su momento para defenderse hubiera sido cuando unos hongos y unas bacterias empezaron a hacer la fotosíntesis, empezaron a producir oxígeno y cambiaron la composición química de la atmósfera, y de repente el cielo, que era una cosa gris oscura, se hizo azul. Pero eso igual le mola a la Tierra, igual lo provocó ella. Pues igual también le mola ahora que seamos humanos, igual se entretiene. Y que estemos manchando los mares como lo estamos manchando, que no estemos cuidando el suelo como debiéramos o pudiéramos cuidarle, que haya una sobreexplotación animal. Yo creo que al planeta le da igual, porque el planeta va a seguir después de nosotros. Bueno, pero a quien nos debería preocupar es a nosotros. Pero que siga o no siga después, parece que esto ya está. Ahora, si es un ente vivo, si realmente hay una inteligencia colectiva, ¿no? Que efectivamente biológicamente va generando equilibrios, etcétera,
a lo mejor no lo conocemos y por tanto científicamente no opinamos de ello, pero da la sensación de que la Tierra está ya hasta los mismísimos, de que unos señores con dos patas estemos haciendo la normal todo el día. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, y yo no necesito pensar si al planeta le gusta o no le gusta, al que me molesta es a mí. Y nos molesta a nosotros. El perjudicado no va a ser el planeta, va a ser nosotros. Si nosotros esquilmamos recursos naturales, si nosotros ensuciamos los mares, sí, pero, nos va a fastidiar a nosotros, sí, no al José planeta. Miguel, esto es como cuando dos amiguetes, chavales, dicen, oye, vamos a hacer esto que no está bien, pero que no nos pille mamá, ¿no? Y entonces en el que no nos pille mamá ponen un cuidado y tal y cual, pero de repente les pilla mamá, papá y la abuela y les devuelve así, ¡fum!, un viaje de los que ya no, tú y yo somos un poco más mayores y antes se podían dar en el culo, ¿no? Sí. Ahora ya no. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es, por ejemplo, el COVID. ¿Eso qué es? O sea, eso surge de un laboratorio, surge de una casualidad, es una respuesta biológica para que tropecientos millones se vayan a casa, es el interés de un laboratorio para hacer vacunas. Yo que surja de un laboratorio lo descartaría. ¿Por qué? Muy fácil, porque tenemos la secuencia del COVID. El COVID está secuenciado y sabemos de dónde viene, sabemos su familia y más o menos cómo ha evolucionado. Es decir, si hubiera una secuencia artificial, si hubiera habido ingeniería genética, pues sería como si ves un mural de Banksy en medio de las meninas. Uh-huh. Es decir, leyendo el ADN, esas cosas se ven porque tenemos bastante conocimiento de la biología molecular. Obviamente, en la Edad Media, en el Paleolítico, el COVID no hubiera existido. ¿Por qué? Porque las poblaciones humanas eran mucho más pequeñas, los viajes eran eternos, no eran tan rápidos, pero ahora vivimos en una dinámica donde hay mucha gente viviendo junta, donde todo el mundo viaja, donde te puedes cruzar el planeta, y eso se lo pone muy fácil a los virus respiratorios. Este virus, que quizás en algún momento del Imperio Romano surgió un virus que era igual o peor, pero directamente se quedó en la aldea donde había nacido, quizás se murieran 7 o 8 personas, pero como esa aldea estaba remota, allí se quedó y el virus se murió. En cambio, como ha salido en una ciudad de millones de habitantes como es Wuhan, y una ciudad que no puedes cerrar y decir que nadie salga y que nadie entre, pues se ha convertido en una pandemia global. Es lo que ha pasado, son las dinámicas. Me gustaría pensar que no, pero es una cuestión de estadística que haya más. También es verdad que de todo aprendemos y posiblemente ahora ya hayamos desarrollado herramientas para poder pararla. ¿Por qué? Porque ha habido algunas que hemos parado. Antes de la COVID tuvimos el SARS, tuvimos algunas epidemias respiratorias que no salieron de Asia. Yo quiero pensar que esto nos servirá. ¿Puede haber alguna otra pandemia global? A ver, tuvimos la gripe en el siglo XX a principios, tuvimos la peste en la Edad Media. Estadísticamente es probable que sí, pero cuanto más tarde mejor. Oye, estamos obsesionados con la tecnología que de alguna manera suplanta muchas de las capacidades del ser humano. Yo creo que nos hace la vida más fácil. Suplantar capacidades del ser humano, bueno, depende de para qué. Ahora, por ejemplo, estamos con todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, también es verdad que está en pañales. Hay cosas muy divertidas de la inteligencia artificial y sobre todo lo ves cuando eres profesor, porque muchos alumnos la utilizan para hacer sus trabajos y a veces llega a ser divertido como los pillas. Pero bueno. Pero independientemente de esto, la tecnología está bien porque nos hace la vida más fácil. Obviamente está mal porque a veces, hombre, tampoco es bueno que sea sedentario, tampoco es bueno que estén los niños pegados a una pantalla desde que nacen, pero como toda tecnología, pues es la frase del discurso aquel de Franklin Delano Roosevelt que luego utilizó Spiderman, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Toda gran tecnología es una gran ayuda, pero tienes que saber utilizarla bien. ¿Y sabemos? Pues yo creo que en algunas cosas sí y en otras tendremos que mejorar todavía. ¿Y por qué la obsesión de ir a Marte? Yo no tengo ningún interés en ir a Marte. Yo no creo que tenga que ser un objetivo, pero sí que es verdad que puede pasar como pasó con la Luna. Si fuimos a la Luna no fue porque tuviéramos ningún interés en ir a la Luna, fue por un tema político
de una guerra fría donde había una rivalidad entre dos superpotencias y que se pusieron pues como los dos macho alfa de una tribu de ciervos a pegarse cornadas y a ver quién podía más. La Unión Soviética ganó todas las batallas, pero perdió la guerra, que fue la de la Luna. Obviamente cuando dicen, es que si hemos ido a la Luna, ¿por qué no hemos vuelto a ir? No hemos vuelto a ir porque la inversión de recursos fue salvaje. Es decir, si pusiéramos en dinero lo que costó ir a la Luna, acabábamos con el hambre en el mundo, pero con la 10ª parte. Es decir, fue una inversión de capital espectacular. Marte sería una inversión de capital brutal. Ventajas, aprenderíamos mucho. Y sí que es verdad que muchas de las cosas que aprendimos en la carrera espacial las hemos utilizado en cada día. Es decir, a partir de la carrera espacial hemos tenido muchos avances que nos han venido muy bien. Si fuéramos a Marte, seguramente aprenderíamos cosas que no sabíamos que podíamos aprender y descubriríamos cosas que nos harían la vida más fácil. Yo, como trabajo con plantas, me gustaría más que invirtieran en dar de comer a la gente. Pero bueno, eso es una petición personal mía. ¿Y por qué no se da de comer a la gente? Sí que se está dando de comer. Piensa que en los años 50... Pero hay gente muriéndose de hambre cada X segundos, ¿no? Unos 800 millones de personas a día de hoy en el mundo. Y ten en cuenta que ahora ya el hambre es más difícil de... ¿Cuántos has dicho? 800 millones, más o menos. No, 800 millones de personas es la gente que no tiene un nivel de alimentación necesario. Uh-huh. ¿Cuántos se mueren? Son menos, pero también es un número alto que ahora mismo no me sé. Pero, por ponerte un ejemplo, son 800 millones de unos 8.000 millones de personas, un 10%. Ten en cuenta que en los años 50 éramos 4.000 millones y 1.000 millones pasaban hambre, es un 25. Hemos pasado del 25 al 10. O sea que hemos hecho mucho, hemos hecho bastante, pero nunca es suficiente. ¿Y por qué hay determinados territorios que, visto desde fuera, da la sensación de que la inversión ha de ser para que tengan un suelo pues, más productivo, para que puedan extraer agua, para que puedan quitarse el frío en otros lugares, etcétera, y no se ataca ahí? ¿Sabes? Lo de los peces y las cañas y toda esta historia, ¿no? A ver, el tema es complejo. Por ejemplo, ¿por qué África siempre pasa hambre y en Europa comemos? Pues ahí se juntan varios factores. Primera, que África, todos los recursos naturales los hemos esquilmado Europa tradicionalmente y ahora mismo China y Rusia, que son los que tienen todas las superficies agrícolas, la mayoría. Luego hay otro problema, es que la agricultura en África es mucho más difícil que en Europa porque el suelo es diferente, porque es un clima tropical, la luz es diferente porque son 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y toda la investigación agrícola se ha hecho preferentemente para zonas templadas. Es decir, las semillas que en Europa y en América funcionan, en África no funcionan. Pero nadie ha investigado, o muy poca gente, para hacer semillas que funcionen en África. Ahora sí que se está haciendo, pero durante mucho tiempo no se ha hecho. Por eso en África, cuando se intentaba hacer una agricultura como se hacía en Europa o se hacía en América, no funcionaba. Uh-huh. Porque es la agricultura tropical, que es un parámetro completamente diferente. Ahora se están haciendo cosas, sí, se está mejorando, sí, pero queda mucho comida. Y luego, por mucha inversión que hagas, si luego no hay justicia social, uh-huh, si no hay un reparto equitativo, si la tecnología en vez de distribuirse se queda en unas pocas manos, pues por mucho que inviertas no vas a adelantar. ¿Nos estamos cargando los espacios verdes tipo el Amazonas y todo eso que se dice o es más el titular que la realidad? Sí, nos los estamos cargando. A ver, aquí habría que matizar y aquí yo soy de poner el dedo en la llaga. Yo quiero conservar el Amazonas, yo quiero conservar la jungla tropical, yo quiero conservar, pero tenemos legitimidad moral para decirle a un señor de Brasil o a una señora de Indonesia, no tale árboles, y que ella nos diga, ¿pero qué habéis hecho vosotros con todos los bosques de Europa? ¿Cuántas especies habéis extinguido? Nosotros hemos talado todos nuestros árboles, hemos extinguido muchas especies nativas y ahora le estamos diciendo a la gente lo que tiene que hacer. No, pero igual que aprendan de nuestro error, ¿no? Sí, pero a lo mejor hay que preguntarle a la gente de Brasil, oye, ¿queréis acabar como nosotros? No, lo que habría que decir es qué es lo que nos están diciendo ya. ¿Vosotros queréis que mantengamos la selva? De acuerdo, pagadla.
Invertid. Invertid para que conservemos la selva. ¿Por qué? Porque mantener la selva es caro y poner tierras de cultivo ganamos dinero. Si tú no quieres que yo ponga tierras de cultivo, que no ponga granjas o que no ponga fábricas para que mantenga la selva virgen, dame el dinero o dame los recursos que me van a proveer eso que quiero construir en la selva. Al final todo es dinero. En gran parte sí, porque el dinero es, digamos, cómo transmitir bienes. Y al final ellos dirán, yo es que tengo que darle de comer a mi gente. Y el que tiene la máquina para apretar el botoncito que imprime el dinero, ¿por qué no hablamos con él de una vez ya y esto que nos eche una mano? Uy, yo no soy economista, pero entonces te diría que habría inflación, el dinero no valdría y entrarías en un ciclo, porque al final tienes que referirte a un bien. Pero me estás preguntando cosas de economía y si hay algún economista oyéndote se va a reír mucho de mí. No, se va a reír con los dos y va a decir, pues mira, la inquietud que tienen José Miguel y Juanjo hoy, señor economista o señora economista que estás por aquí con nosotros, es la que tiene millones de personas, ¿no? Porque yo sí que noto que después del COVID tenemos todos ganas de que vayan bien las cosas. Tenemos, Hombre, o sea, estamos diferenciando lo importante de lo urgente. Le hemos visto las orejas al lobo. Tenemos ganas, ¿no? Lo hemos pasado mal. Yo me acuerdo el año después de la pandemia, yo que vivo en una zona turística, explotaba. Es decir, todo el mundo quería salir, todo el mundo quería beberse la vida. ¿Por qué? Porque hemos visto que esto de un día para otro se acaba. Es normal. También es verdad que hay gente que cuando tiene las experiencias cercanas a la muerte se hace más religioso o se hace más deportista, digamos que hace cambios en su vida. Yo creo que es una reacción muy normal y muy humana de que cuando te das cuenta de tu debilidad, cuando te das cuenta de tu mortalidad, dices, pues no me voy a morir sin haberlo vivido todo. Estamos encima del mar de la Costa da Morte. ¿Qué esconde el mar? Yo muchas veces me he parado a pensar que el mar es como el cerebro del ser humano, ¿no? Que es esencial y es de lo que menos sabemos. Esconde cosas maravillosas, esconde una fauna que no conocemos en su gran mayoría, pero la fauna es lo más grande. Esconde unas bacterias, unos virus, unos hongos que no sabemos nada de ellos, esconde ecosistemas que ni nos atrevemos a imaginar. Esconde ecosistemas completos que no necesitan la luz del sol y viven a partir de fuentes de azufre, que para un bioquímico para mí es algo fascinante. Es como una vida en otro planeta. Y esconde muchísima ciencia que poco a poco estamos descubriendo. ¿Por qué cuidamos tan poco el mar? A ver, tradicionalmente lo hemos cuidado mal porque era muy grande. Y todo lo disolvía y todo lo deshacía. Yo quiero pensar que lo estamos haciendo un poco mejor. De hecho, lo hemos hecho bastante mejor en los ríos. Seguro que hay gente que nos está escuchando desde Bilbao, que piensen cómo era la ría de Bilbao hace 30 años y cómo es ahora. Quiero decir, algo sabemos hacer y algo sabemos mejorar. Yo creo que ahora en los países occidentales nos estamos empezando a preocupar. En otros países no tanto porque tienen otras problemáticas. Ahora mismo el plástico en el mar, Europa prácticamente no tira mucho plástico al mar. América del Norte, quiero decir Estados Unidos y Canadá, tiran bastante poco. Claro, pero tenemos las potencias emergentes. Tenemos a China, tenemos a la India, que son los principales, y tenemos a África. Claro, ellos dicen que no tienen la tecnología, no tienen el reciclaje, pero que tienen derecho a crecer. Yo creo que llegará un momento que, como aquí hemos aprendido a reciclar, hemos aprendido a proteger el mar, yo creo que en algún momento ellos llegarán también. ¿Está el plástico cambiando los ecosistemas? No tanto como dicen. Yo creo que es más alarma social. Obviamente, todo plástico que acaba en el mar es una aberración, es una contaminación y puede tener problemas en la fauna. Obviamente no debería de acabar, obviamente el plástico es complicado de reciclar, obviamente el plástico da muchos problemas, pero también da muchas ventajas. Es decir, tú imagínate cómo sería un quirófano sin plástico, un supermercado sin plástico, temas de contaminación alimentaria, temas de esterilización y tal. Es un material que tiene muchas cosas buenas y que tiene también sus problemas.
Yo quiero ser optimista. Yo creo que a pesar de que lo hemos hecho muy mal, poquito a poco lo estamos haciendo un poco Pero mejor. ¿comemos plástico a través de los peces? Todo esto que se está diciendo por ahí. Yo creo que muy poco. Yo creo que en todo caso pueden ser los grandes depredadores, pero yo las cifras que he visto no son para preocuparnos. Es decir, si alguna cosa me preocupa, es que la dieta española, que era una dieta muy buena, y la famosa dieta mediterránea, que fue una cosa que se inventó un señor en Minnesota, cada vez la estamos perdiendo, porque una de las cosas buenas era que comíamos pescado, y por todo este miedo que se está poniendo al pescado cada vez se come menos, cuando es una fuente de proteínas muy buena y que además tiene menos impacto ambiental que otras fuentes de proteína animal. ¿Cómo nos tomamos en serio lo de comer sano? O sea, que decir, que al final uno tiene que pensar, ¿no? Oye, le hemos hablado durante este paseo, si es que para un rato que vivo, si es que todo parece que son presiones, todo parece, quiero disfrutar un poquito de según qué cuestiones, ¿no? Y por otro lado nos están azuzando con que efectivamente en los peces comemos plásticos, con que el colesterol es cada vez más. En fin, ¿no? ¿Cómo comemos sano? ¿Sabes lo que pasa? Que un titular alarmista vende mucho más que un titular que te diga, pues lo estamos haciendo bien. Uh-huh. En el tema de la alimentación, que estamos haciendo bien, pues hombre, ahora vas a cualquier supermercado y tienes una oferta de fruta y verdura todo el año, muy variada. Ahora mismo ser vegetariano o ser vegano no supone ningún problema y puedes tener una dieta equilibrada. Otra cosa es que vayamos al supermercado y elijamos bien. Otra cosa es que ahora tenemos el problema de las dietas, de la obesidad infantil y juvenil, que está disparada. Ahora tenemos también el problema de que se han puesto de moda estas bebidas energéticas que desde el punto de vista nutricional son una aberración, y yo las desaconsejaría. ¿Y por qué? Por la cantidad de azúcar y la cantidad de cafeína que tienen. Y la cantidad, digamos que estamos sobreestimulando a la gente joven y luego no puede dormir. Dormir peor implica más obesidad, implica más problemas. Claro, la gente joven lo aguanta todo, pero claro, luego esta gente joven llega a los 40, a los 50, y a veces hay excesos de juventud que se pagan. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que más me preocupa es si los jóvenes y los niños están comiendo bien. Esta manía de que ya no saben lo que es la fruta, de que ahora ya cuando se van al colegio tienen que llevar algún producto envasado o procesado, con lo fácil que sería darles un plátano o una manzana o una naranja. Y lo bien que nos vendría a todos. Y lo bien que nos vendría a todos. Claro, porque sería menos plástico, sería menos emisiones de ultraprocesar los alimentos, sería menos terrenos de cultivo en sobreexplotación. Y a la larga sería menos síndrome metabólico, sería menos problemas de salud, menos... Oye, ¿te imaginas que al final Elon Musk, más allá de la propaganda, ¿no? Lanza el cohete y van a Marte y le recibe alguien allí? No sé, si Elon Musk lanza el cohete, va a Marte y se queda, pues hombre, ya podríamos decir... Mal no está. Ya podríamos decir que la carrera espacial ha servido para algo. Pero sí, es un artista en la comunicación, el sí, tipo, ¿no? Sí, bueno, pues que se quede allí, que comunique, que monte una emisora de radio, aquí Radio Marte. ¿Te imaginas que le recibe allí alguien? Sería maravilloso, a mí me encantaría. Claro, también sería alguien muy tímido, muy callado y muy discreto, porque no se ha manifestado. A ver, Marte no es una estrella lejana o un planeta de estos, un exoplaneta donde el flujo de información es muy complicado. Marte, con un telescopio y con las sondas, lo podemos ver bastante bien. Sabemos la superficie como es. ¿Podemos descartar que haya vida en Marte? No. No, porque tampoco hemos explorado a pie de Marte tanto. Hemos hecho lo que hemos podido. Lo que sabemos es que de momento no hemos encontrado nada. ¿Podría haber vida bacteriana o vida unicelular? Podría, pero no la hemos encontrado. Si alguien llega a Marte, ¿podría encontrar a alguien? Pues hombre, como no sea alguien que vive bajo tierra y que no ha manifestado nada en la superficie en los últimos 200 años... Imagínate que pasa algo parecido con los océanos, ¿no? Decías tú que hay mucha vida que no conocemos. Que no conocemos significa que sabemos de ella lo mismo que de los marcianos de Marte, que tampoco conocemos. Con Marte y con los océanos tendríamos un problema un poco similar. Un mar, un océano es básicamente un desierto.
Es decir, para la cantidad de superficie que hay, la vida que hay es muy poca. ¿Por qué? Porque los nutrientes están como muy dispersos. No es como en la Tierra que se pueden... Entonces, es un poco problemático que haya una vida muy compleja porque los ecosistemas son muy limitados. Bueno, y en Marte no hay ecosistemas que sepamos. Entonces, que encontremos algún animal que no conocemos, seguro, pero que esto sea como un animal muy grande, que sea como una sociedad o que sea como todo un ecosistema complejo, incluso seres inteligentes. Bueno, ahora sabemos que los cetáceos se comunican y que tienen un lenguaje, son inteligentes quizás. Sociedades tecnológicas lo veo complicado porque hubieran hecho ruido. Es decir, imagínate que hubiera una sociedad tecnológica dentro del mar, es decir, toda la familia de Aquaman, por ejemplo, o toda la Atlántida, lo que quieras. Hombre, estamos diciendo, los hombres contaminamos, los hombres emitimos. Ellos lo iban a hacer mejor. Simplemente, si hubieran contaminado, hubiéramos visto su Pero plástico. hablas de humanoides. O sea, sí. Quiero decir que al final puede haber, digo más que nada porque empieza... Esto de que tiene de venir a la Costa de la Morte es que por la tarde refresca. Yo con la caída del sol empiezo a notar ya que hay que volverse para casa. Sí, enseguida, lo que pasa es que aquí el sol amanece tardísimo. Aquí en junio tienes el sol de medianoche, yo casi. Lo que digo es que la espalda no me traje la rebequita y me estoy empezando a quedar ya tirando a frío. Oye, hay una cultura por ir llegando a casa y darle más vueltas a la matraga de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hay una cultura que puede haber lo que se llama extraterrestres. Científicamente, con tu experiencia, tu intuición, tu capacidad de divulgar, etcétera, eso pudiera acabar siendo cierto, de la manera que se ha desarrollado el ser humano en un planeta Tierra, pudiera haber otro ser humano en otro planeta que desconocemos. Lo más seguro es que sí. ¿Por qué? Por una simple cuestión de matemáticas. Claro, estás dejando aquí arriba. O sea, atiéndeme, no hace falta ni dar mucha explicación. Ya. O sea, el titular de todo esto que llevamos... O sea, yo estoy pendiente de la gente que nos está mirando en este paseo y que tú digas, lo más seguro es que sí, ya está. A ver, pero... O sea, todo lo que dice, ¿para qué han hablado tanto antes? Haber tirado de ahí. Espera, no te vengas arriba, Venga, que voy a acabar. Es decir, ¿hay extraterrestres o ha habido vida en otros planetas? Probablemente sí, por una cuestión de que el universo es tan grande, hay tantas estrellas, ahora estamos descubriendo exoplanetas a un ritmo, pues por estadística, en algún otro planeta puede haber surgido algo parecido a lo que llamamos vida, que no sabemos cómo sería. Ahora viene la segunda parte. ¿Nos hemos comunicado, nos podemos comunicar con ellos? ¿Para qué? Lo más probable es que no. ¿Para qué? Lo más probable es que no, por dos cosas. Primera, las distancias son muy largas. Sabes que la estrella más cercana está 4,5 años luz, es decir, que enviar un mensaje tardaría 4 o 5 años recibirlo, pero hay una cosa que no solemos tener en cuenta, el tiempo. Pero eso es porque las normas con las que medimos los desplazamientos son las de la física. Ya. En el momento en el que una cosa que surge en los 60, 70 empiece a crecer y a dispararse, a lo mejor te lo quiero dejar ahí, ¿no? No de sé. momento no. A lo mejor está pasando a la vez. El problema es que de momento las normas de la física son las únicas que conocemos. Si en algún momento descubrimos otras, perfecto. Bueno, ya tenemos desarrollos físicos que explicarían cómo podríamos viajar más rápido que la luz, que es el famoso motor de curvatura que propuso un amigo mío. Además, lo conozco, Miguel Alcubierre, un físico mexicano, que es el motor que utilizan en la serie Star Trek, pero de momento solamente está en la serie, no está en la realidad. Pero físicamente el concepto es posible. El problema es que no tenemos la tecnología. ¿Sabes que todo lo que el ser humano es capaz o ha sido capaz de imaginar lo ha acabado haciendo? A mí me encantaría que pudiéramos viajar más rápido que la luz. El problema es que... Pues hombre, Alpha Centauri pilla un poco cerca. De momento a Marte, dar una vuelta. El único problema, ¿sabes lo que es? Ya estás tú como Elon Musk, ya quieres ir tú también a Marte. Sí, pero hombre, si pudiera ir yo, para hacer turismo iría, desde luego. Me encantaría. El problema es que tendrías que despedirte de la familia, porque claro, para ti el tiempo no pasaría y para ellos sí. Y cuando volvieras ya se habrían muerto, daría varios siglos. Eso habría que darle una pensadita también. Oye, qué pena no haber arrancado este paseo hablando de estas cosas primero que lo del otro, porque lo del otro se me ha hecho bonito, pero esto me estás dejando con una inquietud. Mira, te digo, el principal problema es el tiempo, pero no el tiempo que tardamos en llegar de un sitio a otro, el tiempo del universo.
El tiempo del universo comparado con el tiempo de la vida en la Tierra es millones de veces más grandes. Eso quiere decir que en todo el tiempo que llevamos del universo han podido aparecer civilizaciones, han podido desarrollarse, han podido extinguirse y pueden haber pasado millones de años y no habernos enterado. José Miguel Mulet, me hablaron de la Costa de la Muerte diciéndome que era bonito. No había estado, me gusta donde me has traído, pero me hablaron de ti diciendo que era apasionante salir a conversar contigo a lo ancho, y se me está haciendo rápido, corto, no sé lo que será el tiempo en las estrellas o el tiempo debajo del agua. Lo que sí que sé es que tengo que ir recogiéndome poquito a poco ya para casa, que los míos me esperan. Si fuéramos a la velocidad de la luz, el tiempo se pararía. ¿Ves? Pues vamos a quedar encomendados para ver si conseguimos pararlo de una y disfrutarlo como si estuviera pasando. No sé si yo creo que esa puede ser buena. José Miguel, gracias, amigo. A ti. Me gusta mucho escucharte, me gusta mucho lo que escribes, me gusta mucho lo que publicas en los mundos digitales y me ha gustado mucho pasear contigo. El placer ha sido mío. Vamos a tratar de digerir todo esto, ¿no? Hemos paseado por las plantas, los mares, los océanos, la alimentación, las estrellas. Hemos tenido un ratito para dejar a Elon Musk en Marte y otro ratito para decidir ir a Marte a dar un paseo con la nave de Star Trek, ¿no? Me quedo con el optimismo de José Miguel. Me quedo con que efectivamente, como te decía al principio, ahí fuera que digan lo que quieran, pero tu vida es tuya. Y tu vida no está llena de tantas catástrofes como nos están contando, no está llena de tantos problemas como nos quieren provocar, no está llena de tanta mierda como nos quieren decir, sino que simplemente es tu vida. Así que sal a la calle, si estabas corriendo, sigue corriendo. Si estabas por dormirte, haz el favor de hacerlo ya, porque no vas a descansar. Si estabas pensando en comer algo, haz el favor de que ese algo sea sano, porque al final formará parte de ti de alguna manera. Que ya sabes que seguimos por aquí, que cuando quieras vienes, que te pones los auriculares, o que si vas en coche y lo compartes. El otro día me decía uno de BlaBlaCar que lo comparte con los que viaja, y me hizo una ilusión tan bárbara que no supe más que mandarle un vídeo con un beso. Cuídate mucho. Estamos en Vivir a lo Ancho. Seguro que nos vemos en estos instantes, a un clic. Y sobre todo, disfruta de la vida.